se van a dar cuenta ya. No. Entonces vamos a ver lo que es parte del sistema cardiovascular y luego vamos a empezar a ver lo que son los motivos más frecuentes de consulta a la emergencia o a sus consultorios en caso de que vayan a tener, ¿ya? Bueno, dentro de ellos los síntomas principales o motivos de consulta en el sistema cardiovascular van a ser disnea, dolor torácico, palpitaciones, síncope, edema y cianosis, ¿ya? Son las causas básicas por las que van en relación al sistema cardiovascular. Bueno, entonces, ¿qué es disnea? Ya sabemos la disnea de la parte respiratoria, ya habíamos dicho una sensación incómoda, ¿no? Una sensación incómoda, incluso penosa, derivada de una falta de aire, también se la define como una sensación consciente de la necesidad de respirar. En condiciones normales nosotros no sentimos o no vemos necesario o no estamos recordando, tengo que recordar cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Cuando el paciente está con disnea siente esa falta, esa necesidad de que tiene que respirar, ¿ya? Entonces, dentro de esta parte cardíaca se van a diferenciar dos tipos de disnea, la disnea cardíaca y la disnea respiratoria, como tal, que van a ser cruciales e importantes en el sentido que nos van a orientar hacia un diagnóstico y por ende a un posible tratamiento del paciente. ¿Cómo se diferencia una de la otra? Simple, por la posición. La disnea cardíaca, el paciente que tiene disnea por alguna causa cardíaca, llámese insuficiencia cardíaca, llámese estenosis mitral, llámese insuficiencia mitral, van a quedar ciegos intentando leer sus libros, así llegan a su casa y lo leen. O después quieren que les prenda una luz, por lo menos. Porque usted la bien, la otra doctora igual, le voy a prender una luz para que si pueden llegar a leerlo tranquilamente. Son unas 100 hojitas nomás. Bueno, entonces, habíamos dicho que la principal diferencia, bueno, es la etiología, ¿no? Uno es cardíaco, el otro es respiratorio, pero el paciente con disnea cardíaca no tolera el decúbito. Ustedes lo van a echar a su paciente y no van a tardar más en echarlo que ya va a estar sentado para respirar. En cambio, el paciente con disnea respiratoria, que viene de parte pulmonar, va a tener disnea, pero va a tolerar mejor el decúbito. O sea, se va a poder echar, a no ser que el paciente esté en una crisis asmática o un broncoespasmo severo, que ahí no le va a aguantar nada. Perdón. Hola. Vamos a ver que la disnea cardíaca se origina por una afección cardíaca principalmente. Se manifiesta cuando hay un incremento de la demanda fisiológica. ¿Qué quiere decir eso? Aumento de la demanda de requerimiento de oxígeno a través de aumento del gasto cardíaco para satisfacer la demanda de la periferia del tejido circundante, ¿no? Entonces, dentro de la disnea cardíaca vamos a ver disnea de esfuerzo. El paciente que empieza a sentir falta de aire cuando empieza ya sea a subir las escaleras, cuando empieza a hacer algún tipo de actividad, ¿no? Barrer, trapear, ir al baño, levantarse de aquí hasta ir a la puerta, empieza a estar muy disneico, muy fatigado, ¿no? Esa es una disnea de esfuerzo asociada a la parte cardíaca. Tenemos la disnea del reposo, ¿ya? En el cual el paciente está sentado o está echado o está parado, pero está con disnea, aunque esté parado, sin hacer nada. O el mismo hecho de que hablar, mantener una conversación, va a ser dificultoso para él. Disnea continua, el paciente persiste, a pesar de que se sienta, se echa, se para, está el paciente con una disnea persistente, ¿ya? Y la disnea paroxística es la más característica de la parte cardiológica, porque es la que se ocurre o la que se da en el paciente cuando generalmente está echado, sin sentir nada el paciente, y de un rato a otro se levanta con una sensación de que le están apretando el cuello y no puede ingresar a él. Entonces se levanta con una falta de aire, una sensación o una sed de aire, una fatiga intensa después de haber estado conciliando el sueño en horas de la noche. Bien. Entonces, la disnea paroxística en la mayoría de los casos, la disnea es paroxística, o sea, súbita, aparece durante el reposo nocturno debido a la reabsorción del líquido intersticial que se produce en el decúbito incrementando el retorno venoso. ¿Se entendió eso? ¿Qué quiere decir? En condiciones normales ustedes saben que el corazón maneja un volumen X a través de todo el cuerpo, y ese volumen en condiciones normales, cuando nos echamos, nos paramos, sigue siendo constante.
Pero cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca como tal, va a formar tercer espacio, ya sea en miembros inferiores, en abdomen, pulmón. Y cuando nosotros nos echamos, es más fácil ponernos a nivel de la aurícula derecha, entonces el líquido va a reabsorberse primero a intersticio de miembros inferiores y va a volver a la aurícula derecha. Entonces se va a congestionar mucho más el paciente adoptando la posición de decúbito, ¿no? Entonces por eso es que se produce la disnea paroxística nocturna. Puede aparecer en una cardiopatía como primera manifestación de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Ahora, por el otro lado, esta disnea puede ser debida a un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca derecha, pero la disnea del lado izquierdo no necesariamente el paciente tiene que tener edemas. Cuando hay una falla del ventrículo izquierdo, el paciente puede tener puede tener disnea sin necesidad de tener un edema, aunque sea el más mínimo. Bien, y esta clasificación ya la habíamos visto, igual es la que clasifica en grado la disnea, y es importante recordarlo porque tiene que ir en la historia clínica para ver la evolución en el tiempo del paciente, cómo ingresó y cómo está después del tratamiento. Y es una clasificación en relación a la clase funcional del paciente que ha hecho la Asociación Americana de Hipertensión de Corazón, ¿no? Entonces, divide en 4 grados la disnea como tal. Tenemos la disnea grado 1 o el paciente asintomático, ¿ya? No tiene limitación durante la actividad ordinaria, no hay fatiga, no hay disnea, no hay palpitaciones, ninguna. La clase 2, o el grado 2, que es una leve limitación para las actividades físicas, ya sea dar 20 pasos, 30 pasos, o empezar a trotar, a hacer fútbol, el paciente empieza a tener disnea. Clase 3 o grado 3, hay una limitación marcada en la actividad física, aunque el paciente está asintomático en reposo. El grado 3, el paciente está sentado, no tiene disnea, habla bien, pero ya le piden que baje al primer piso y suba, vuelve con disnea, ¿no? Y en el grado 4 vamos a tener una incapacidad en cualquier actividad, o sea, sentado, parado, echado, el paciente va a tener disnea. Entonces, esto es importante recordarlo, porque ustedes tienen que decir, si el paciente viene por disnea y edema en miembros inferiores, en su motivo de